Bienvenido una vez más a una clase de variadores de frecuencia. Hoy nos toca hablar de parametrización. Un parámetro, ¿qué es un parámetro? Es una variable que se utiliza, preste mucha atención, para definir o ajustar el comportamiento de un sistema o proceso. Ahora, como estamos en el curso de variadores de frecuencia, en el contexto de los variadores de frecuencia, los parámetros se utilizan ¿para qué cosa, profesor? Bueno, para configurar y ajustar el comportamiento del variador y del motor que se están controlando. ¿Ok? Tenemos entonces parametrización de los variadores de frecuencia. Vamos a conversar un poco de eso antes de entrar en materia, según mi experiencia. ¿Cómo así, profesor? Bueno, ahora, ¿qué es la parametrización? Porque mucha gente cree que es encender el variador de frecuencia. No, es más allá de eso. Entonces, ¿en qué consiste la parametrización de variador de frecuencia? ¿O qué es? Vamos a darle un concepto antes. Es el proceso de configurar, ojo, de configurar los parámetros de variador de frecuencia para adaptarse a las necesidades de una aplicación. Y vamos aquí a hacer énfasis a las necesidades específicas de una aplicación. Profesor, ¿y qué puede ser un parámetro? La potencia, la corriente, el voltaje, la frecuencia, la velocidad nominal de motor y otras más. Es por ello que podemos decir que esto incluye ajustar la frecuencia, la corriente, la velocidad, el torque y otros parámetros para asegurar un funcionamiento óptimo del variador en la aplicación deseada. Ah, y si yo enciendo el inversor, como dicen en Brasil, o el variador de frecuencia, lo enciendo solamente sin tomar en cuenta la parametrización, ¿qué acontecería? ¿Verdad? O antes de responder esa pregunta, me gustaría decir la importancia. Según mi experiencia, aquí estoy yo, en una oficina de automatización. Estamos configurando, parametrizando un inversor de frecuencia. Y es más allá, es un banco de prueba. Aquí en este caso era para acelerar y desacelerar un motor. Eso lo vamos a ver más adelante. Estamos ahorita en la introducción. Entonces, vamos a ver la importancia. Podemos decir con toda seguridad que la parametrización adecuada de los variadores de frecuencia es esencial para asegurar un funcionamiento óptimo y eficiente del sistema en el que se utiliza. Al ajustar los parámetros del variador de frecuencia según las necesidades específicas de la aplicación, se pueden lograr beneficios como ahorro de energía. ¿Por qué? Porque al ajustar los parámetros del variador de frecuencia para que el motor opere la velocidad y el torque óptimo en valores deseados, se puede reducir el consumo de energía y por lo tanto ahorrar costos. ¿Qué se garantiza? Una mayor vida útil del motor. El uso de un variador de frecuencia puede reducir el desgaste del motor
y prolongar en consecuencia su vida útil. ¿Por qué? Porque evitamos arranque, parada brusca y así limitamos el calentamiento excesivo. Otra, mejora el rendimiento. ¿Por qué? Al ajustar los parámetros del variador de frecuencia para que el motor opere de manera más eficiente, se puede mejorar el rendimiento general del sistema. En conclusión, la parametrización adecuada de los variadores de frecuencia es crucial para lograr un funcionamiento eficiente y confiable del sistema en el que se utiliza. Entonces, vamos a responder la pregunta: ¿qué acontece si no se parametriza un variador de frecuencia? ¿Qué pasa? Es todo lo contrario de lo que vamos a exponer. Si no se parametriza un variador de frecuencia, el variador funcionará con los valores predeterminados de fábrica, lo de defecto, pues. Lo que puede no ser adecuado para la aplicación específica en la que se utiliza. Esto puede llevar problemas como, vamos a enumerarlo. 1. Consumo excesivo de energía. El variador puede funcionar a una velocidad y un torque más alto de lo necesario, lo que resultará en un consumo de energía innecesario. Desgaste excesivo del motor. El motor puede estar funcionando a una velocidad o un torque más alto de lo recomendado, lo que puede provocar, es lógico, un desgaste excesivo y reducir su vida útil. Problemas de rendimiento. El sistema en un conjunto puede no funcionar de manera óptima si el variador no está configurado adecuadamente para la aplicación específica. Daños al motor. Si el variador no está configurado adecuadamente para proteger el motor contra sobrecarga y cortocircuito, esto puede provocar daño al motor. Entonces podemos concluir: es importante parametrizar adecuadamente el variador de frecuencia para adaptarlo a las necesidades específicas de la aplicación y evitar problemas en el funcionamiento del sistema. Estamos ahorita para que podamos entender un poco de todos la bibliografía que he revisado. No hay libros, pero hace falta sistematizar ante este tema, de la cual ahí pongo yo mi granito de arena. No he conseguido un curso así que hable tan claro y en consecuencia y deduzca coherentemente un contenido, pero ahí estamos nosotros tratando, ¿no?, de llevar este contenido así para que se entienda. Porque de hecho, yo creo que un tema, uno de los más importantes es este tema que estamos hablando hoy. Ahora, me gustaría decir algo que son las características. ¿Cuáles son las características de la parametrización de variador de frecuencia? Bueno, hay muchos marcas y modelos, un sinnúmero. En cada país usan, Dios mío, más de 10 modelos. Modelos chinos, modelos europeos, modelos americanos. Lo que yo estoy tratando de este tema es de que cualquier manual que usted se consiga, no importa. Vamos a dar un procedimiento general para que usted entienda cualquier variador de frecuencia que le llegue a sus manos. Entonces, de acuerdo al modelo y el fabricante del variador, varían, pero en general incluyen esta característica. Primero, hay que ajustar la frecuencia nominal. Aquí, ¿qué hacemos? Se establece la frecuencia a la que se desea que el motor opere. También se configura el tipo del motor. ¿Qué hacemos aquí? Se selecciona el tipo del motor que se va a utilizar, como un motor de inducción
o un motor síncrono. Tercero, configuración del límite de corriente. Se establece el límite máximo de corriente que puede suministrar el variador al motor. También se configura el límite de velocidad. Se establece la velocidad máxima a la que el motor puede operar. También se configura el límite del torque. Se establece el límite máximo de torque que el variador puede suministrar al motor. Se configura el tiempo de aceleración y desaceleración. Se establece el tiempo que tarda el motor en acelerar y desacelerar. También se configura el modo de control. Se selecciona el modo de control que se va a utilizar como control de velocidad o el control de par. Y se configura la protección del motor. Se establecen los límites de protección para evitar daño al motor en caso de sobrecarga o cortocircuito. Dimos unas 8. Ok, vamos entonces a tratar de clasificar, ¿no? Hay mucho material, pero voy a clasificarlo de manera muy a modo grueso. Los parámetros de los variadores de frecuencia se pueden clasificar en diferentes categorías. Por ejemplo, primero, parámetros básicos. Incluye la frecuencia nominal, la corriente nominal, el voltaje nominal y la potencia nominal del motor. Segundo, parámetros de control. Incluye el modo de control, como el control de velocidad o el control de torque, y los valores de referencia para la velocidad o el torque. Los parámetros de protección incluyen los límites de corriente, voltaje y temperatura para proteger el motor contra sobrecarga y cortocircuito. 4. Parámetros de aceleración y desaceleración. Incluye el tiempo de aceleración y desaceleración del motor. Parámetros de retroalimentación. Incluye la fuente de retroalimentación como un sensor de velocidad o un sensor de posición. Parámetros de comunicación. Incluye los protocolos de comunicación utilizados para conectar el variador a otro dispositivo. Y parámetros de diagnóstico. Incluye la configuración de alarma y diagnóstico para identificar problemas con el sistema. Estas son algunas categorías de las más comunes, ¿no? Eso puede variar de acuerdo al modelo y fabricante del motor. Entonces, ahí tenemos nosotros todo esto. Ahora, me gustaría decir algo más. Nosotros aquí vamos a usar esta clasificación de una primera a modo muy grueso. Mas yo voy a explicar 4 grupos o 4 categorías. Voy a usar porque es material bibliográfico reconocido, ¿no? Está en portugués, tengo el libro y se lo voy a pasar en portugués. Los parámetros de un variador de frecuencia se pueden clasificar en diferentes categorías como, primero, parámetros de lectura. Son aquellos que muestran información sobre el estado del variador de frecuencia y el motor, como la velocidad actual, la corriente de salida y la temperatura. Segundo, parámetros de regulación. Son aquellos que regulan el comportamiento del variador de frecuencia como los valores de referencia para la velocidad o el torque. 3. Parámetros de configuración. Son aquellos que configuran el funcionamiento del variador de frecuencia como la selección del modo de control, la fuente de retroalimentación y los límites de protección. Y 4. Parámetros del motor. Son aquellos que se refieren a la característica del motor que se está controlando, como la frecuencia nominal, la corriente nominal y el voltaje nominal. Voy a destacar otra vez aquí. Estos parámetros pueden variar según el modelo y fabricante del variador de frecuencia. En general, muy general, los parámetros de lectura proporcionan la información sobre el estado actual del sistema. Los parámetros de regulación permiten ajustar el comportamiento del variador
para adaptarlo a las necesidades de la aplicación. Y los parámetros de configuración establecen la forma en que el variador funcionará y los parámetros del motor se refieren a la característica específica del motor. Correcto. Ahora voy a hablar sobre algo más que voy aquí a introducir. Aquí voy a dividir tres tipos de parametrización: la básica, la intermedia y la avanzada. Porque hay allí el problema de muchos que se incursionan en el campo de automatización. Es muy amplia. Aquí se conjuga, aquí convergen disciplinas de instrumentación, electrónica, electricidad. Aquí mismo, hasta mecánica podemos decir aquí. Por eso es que a veces la gente, profesor, es complejo. No es simplemente apretar botones. No, es saber qué botón apretar y el por qué. Porque hay muchas aplicaciones que vamos a ver más adelante. No es mismo usar un inversor para un frigorífico, para un proceso de un frigorífico, como para un sensor de un centro comercial o para un ascensor de un edificio. Y para de contar. Hay que saber. Entonces, primero, la parametrización básica. En este nivel se configuran los parámetros esenciales del variador de frecuencia, como la frecuencia nominal, el voltaje nominal y la corriente nominal del motor. También se establecen los parámetros de protección básicos, como los límites de corriente y voltaje, y se configura el modo de control, como el control de velocidad o el control de torque. En la parametrización intermedia, en este nivel se ajustan los parámetros para optimizar el rendimiento del sistema. Ojo con eso. Esto incluye configurar los tiempos de aceleración y desaceleración del motor, ajustar los valores de referencia para la velocidad o el torque y configurar la fuente de retroalimentación como un sensor de velocidad o un sensor de posición. Parametrización avanzada. En este nivel se ajustan los parámetros más complejos para, ojo con esto, para adaptar al variador a aplicaciones específicas. Esto puede incluir la configuración de funciones avanzadas como el control vectorial o el control de flujo de campo y el ajuste de los parámetros para mejorar la eficiencia energética del sistema. Ahí estamos hablando de control, sistema de control, porque ahí se conjuga la instrumentación industrial y en sus niveles más altos la automatización en lo que tiene que ver con control de procesos. Ahora, ustedes podemos ver de todo esto que los parámetros pueden ser valores numéricos, como la frecuencia nominal o la corriente máxima, o pueden ser opciones de configuración, como el modo de control o la fuente de retroalimentación. Entonces, los parámetros se pueden ajustar mediante la programación del variador de frecuencia utilizando un panel de control o una interfaz de un software. O una interfaz de software. Es importante tener en cuenta que los parámetros deben ser configurados adecuadamente para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente del sistema. Ah, profesor, y cualquiera puede configurar. Ojo con eso. Eso es delicadísimo. Una configuración incorrecta trae malas consecuencias, que puede provocar daño al motor, un consumo excesivo de energía o problemas de rendimiento. Por lo tanto, podemos concluir que es importante comprender cómo funcionan los parámetros y cómo se deben ajustar para adaptar el variador de frecuencia a las necesidades específicas de la aplicación. Bueno, chao, chao y hasta la próxima clase de este tema.